Una situación que marcaría mucho lo que fue la Segunda Guerra Mundial fue el denominado Holocausto, que está relacionado con los millones de muertos que se generaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la particularidad de este denominado así Holocausto es lo que pasó con la sociedad judía que se ubicaba en el continente europeo. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Bueno, su idea de la supremacía aria, la supremacía nazi que proponía Adolfo Hitler con el Tercer Reich de Alemania, iba precisamente en irles quitando y restringiendo una serie de derechos que poseían los ciudadanos en general, y se restringían para la comunidad semita, también otra forma como se le conocía a la comunidad judía. De tal manera que los fueron relegando, ubicándolos en lo que fueron primeramente los guetos y posteriormente los campos de concentración, en donde murieron millones de personas. Pero vamos a partir primero de este punto que es, ahora sí, la primer pregunta que saltaría, y es, ¿qué son los guetos? Bueno, los guetos eran distritos urbanos pues a menudo eran cerrados, en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. ¿Por qué en condiciones miserables? Porque vivían en condiciones de hacinamiento, es decir, que vivían muchas personas, en un espacio pequeño. Vivían amontonados, en condiciones de restricción de la cantidad de dinero que tenían que poseer, les restringían la comida. El punto era que vivieran en condiciones muy precarias. Los guetos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía, así como de otras comunidades judías. En sí, los nazis crearon más de 400 guetos como una medida provisoria para controlar y segregar al pueblo judío. Estaban cerrados con muros, rejas de alambre de púas o portones. ¿Cómo los identificaron? Bueno, primeramente se levantó un censo en el cual identificaron a todas las familias de origen judío. De ahí los obligaron a salir de sus casas para que se mudaran precisamente a una reubicación que era en estos lugares llamados así guetos. Y pues tuvieron que empezar estas migraciones, ¿no? Era dentro de la ciudad, pero los ubicaban en una orilla y los separaba precisamente un muro. En los guetos, pues lo que ya les mencionaba, habían sido extremadamente insalubros y estaban atestados de que, pues, de suciedades. Pronto se dispersaron epidemias, enfrentaban algunas problemáticas como hambre, escasez crónica de insumos, inviernos bajo condiciones muy precarias, falta de servicios públicos, y bueno, por lo mismo de la escasez de comida y también de salubridad, los llevó a que vivieran una alta mortalidad. ¿Cuáles eran sus reglas y las normas para las personas que vivían dentro del gueto? Pues su vida cotidiana era administrada por un consejo judío, las denominadas juderías, cuyos miembros eran nombrados por los nazis, y la policía judía, que igualmente la policía judía tenía que acatar las órdenes de los alemanes, simplemente que era una forma en la que algunos de ellos se enlistaban, pues, para poder tener un poco de mayor protección para su familia. Y bueno, eran forzados por los alemanes a mantener el orden dentro del gueto y a facilitar las deportaciones a los campos de exterminio. Es decir, que la primera medida fue tenerlos en los guetos, pero lo siguiente fue empezar a enviarlos a lo que serían los campos de concentración y exterminio. Los manejaron primero que eran una especie de granjas de trabajo, pero realmente se dedicaron a exterminar a un buen número de millones de judíos. Empezaron a llegar con camiones en los que los obligaban a subir, y de ahí eran trasladados en ferrocarriles, en vagones de carga, a los campos de concentración. Uno de los peores campos de concentración sería Auschwitz, en donde pues precisamente se dedicaron a irlos
eliminando a través de diferentes métodos, con castigos, y además de que hubo mucha experimentación con seres humanos, aunque hubo avances clínicos, pero fue debido a que experimentaban con ellos. Y bueno, lo que mencionaba, estos guetos se establecieron en varios lugares de Europa, pero hubo algunos en los que duraron poco tiempo su estancia en esos guetos porque empezaron a mandarlos a la propuesta de solución final a partir de 1942, que era precisamente enviarlos a estos campos con la finalidad de asesinarlos. Entonces, podríamos resumir que el gueto fue precisamente una especie de espacio físico en el cual los tenían aislados y separados en condiciones precarias de insalubridad, y posteriormente fueron enviados muchísimos de ellos a los campos de concentración, en donde los ubicaban en barracas amontonados, los tenían también en condiciones muy deplorables, y en donde millones de ellos murieron pues asesinados por los mismos miembros del ejército nazi, o en su defecto muchos pasaron por la cámara de gas y posteriormente sus cuerpos fueron incinerados en lo que fueron los hornos. Hay un libro que se denomina así como Los hornos de Hitler, en donde pues precisamente hace referencia a que muchísimas de estas gentes fueron incineradas en estos hornos. ¿Qué pasaba con mucho de ellos? Se dice que de la grasa corporal de los judíos se hicieron jabones y que de los huesos se hacían botones, entre un sinnúmero de historias crudas y crueles que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial.